Entretejiendo el tiempo. Bienvenidos a este episodio de Impronta. Entretejiendo el tiempo. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy común, no sé, cotidiano, por así decirlo. Muy mexa. Sí, que es la comida. Una disculpa para aquellos que pues tal vez andan en ayunas, andan un poco cortos y pues vamos a antojarlos un poco. O también provecho para aquellos que nos están escuchando mientras disfrutan sus sagrados alimentos. En efecto, sí, es un tema que queríamos hacer hace mucho, pero también como que podrían decir, pues cualquiera puede hablar de comida, además de que es un tema demasiado extenso si realmente le hacemos un análisis profundo. Así que, ¿en qué va a consistir este programa, Fer? O sea, ¿qué vamos a hablar? O quizá puedan haber algunas partes, segundas partes. Sí, pues este programa va a ser como muy general, ¿no? O sea, vamos a empezar a hablar sobre cuáles eran los básicos alimenticios en Mesoamérica, compararlo con los que eran en Europa, con los que habían en Europa. Un poco sobre qué pasó cuando llegaron los españoles a Mesoamérica, qué alimentos trajeron ellos aquí, qué afectó la gastronomía mexicana, por así decirlo. Y pues eso es básicamente lo que vamos a hablar. Sí, entonces básicamente es como una introducción a la comida mexicana, ¿no? Sí, porque como dices, o sea, este tema da para mucho. Y yo como que le tenía un poco de miedo a este tema porque como dices, o sea, cualquiera puede hablar de comida y hasta cierto punto podemos decir muchas cosas que ya gente sabe. Entonces, como abordarlo, sería como bueno abordarlo desde un punto de vista original, pero sí tenemos que saber, sí tenemos que tener una introducción, o sea, eso es básico. Sí, entonces los invitamos a esto, realmente es general, pero al mismo tiempo es importante porque eso también nos da a entender cómo las sociedades se alimentan, ¿no? Que de hecho vamos a mencionar un poco al final sobre la importancia no solamente vital, la importancia de mantenernos con vida, sino también la importancia cultural, que no creo que estemos diciendo algo nuevo o algo revelador, pero justamente en base a entender la comida básica de los lugares, también entenderemos mucho de la trascendencia a nivel social e incluso histórico, ¿no? Entonces, yéndonos al inicio de estos territorios, la antigua Mesoamérica, ¿cuáles eran esos básicos alimenticios o a qué nos referimos con este término? Los principales, bueno, o sea, cuando piensas como en alimentos de aquí, de México, por ejemplo, pues mucha gente piensa en el chile, en la calabaza, obviamente en el maíz, frijol, pero no, muchos de estos no eran como, o sea, no es como si son solo de México, ¿no? Obviamente se comparten con la región del sur de América también. Sí, obviamente podríamos profundizar en el origen de cada especie. Recordemos que ya hemos hablado un poco de la domesticación. Sabemos que hablamos desde el punto de vista animal, pero habíamos comentado un poco sobre cómo los vegetales también entran en esta selección humana para una mejor supervivencia, ¿no? En este caso, pues algunos vegetales presentan algunas ventajas o prioridades que quizá el ser humano detectó de que, oye, mira, esto sabe mejor o esto me sirve, esto rinde. Entonces, pues en base a eso va seleccionando y con esto va mejorando las especies vegetales. Y algo que es importante, que hay que mencionarlo porque muchas veces como que no lo recuerdan muchos, y si de estos básicos que mencionaste, Fer, mencionaste 4. Y para muchos en general van a decir que el principal y el inicial de todos los básicos de la alimentación mesoamericana es el maíz. Y pues sí, entendemos que el maíz es demasiado importante. En algún momento podríamos hablar solamente del maíz y todas sus implicaciones mesoamericanas, pero el maíz no es tan importante al inicio. El maíz es una especie muy reciente en comparación de las otras tres que dijiste, que es la tríada sagrada del mesoamericano. No debían faltar, es el chile, la calabaza y el frijol. Estos tres empezaron mucho tiempo antes que el maíz. Obviamente una vez que llega el maíz,
se vuelve el rey absoluto y desplaza la importancia de los otros tres, pero hay que entenderlo, el maíz es mucho después, es muy posterior, porque obviamente su proceso pues nace de una vaina insignificante que es el teocintle, pero el frijol, la calabaza y el chile vienen desde muchas épocas antes en el antiguo mesoamericano. Y es importante mencionarlo, son los tres alimentos básicos que nunca deben faltar en la alimentación desde hace muchos siglos. Sí, yo creo que muchos piensan que el maíz es el más importante porque, pues los tacos, ¿no? O sea, si dices, ¿qué vale una comida típica mexicana? No, pues los tacos, la tortilla, o sea, pero pues sí tienes razón. Ahorita me acordé de otro, y de hecho me acordé porque en la uni, no me acuerdo en qué clase, pero hice un ensayo sobre el amaranto. Era muy importante para los mexicas el amaranto, por ejemplo, porque lo usaban para hacer como figuras de deidades y luego se las comían en un ritual, uno de los muchos rituales que tenían debido a su calendario, se lo comían, entonces era como parte de esta costumbre de, ¿cómo se le llama? Teofagia, creo, sí, se llama teofagia. Casi como, no sé si es lo mismo, pero yo me lo imagino como cuando los católicos se comen la oblea, ¿cómo se llama? La hostia. Eso, claramente hace mucho fue que no voy a misa, pero bueno. Ni se nota, Fer. Pero bueno, yo me lo imagino así. Sí, ahora que lo mencionas, el amaranto es algo que de hecho ya no es tan común verlo y es tan delicioso. Por ejemplo, para los poblanos hay un dulce típico que es las alegrías y son justamente dulces que, que ocupan el amaranto con miel, así se endulza, así se unifica y se hacen justamente como, ¿qué sería? Cilindros, formas de cilindros cortados en rebanadas. Entonces, pero tú tienes la razón, o sea, esto viene mucho antes y en un aspecto sagrado mucho más trascendental que simplemente un dulce de Santa Clara, ¿no? Y de hecho así hay que retomarlo porque el amaranto también sale como de una vaina que se van juntando los granitos, las semillas y con eso tienes estas pequeñas partículas blancas. Sin embargo, durante el virreinato, sí tenemos que decirlo, el amaranto sufrió muchos problemas porque como tú bien dices, por el aspecto religioso mesoamericano, obviamente no se iba a permitir para el cambio de religión. Entonces, el amaranto fue prohibido en muchas ocasiones para que no generara la relación y el recordar antiguas religiones que pues obviamente no eran bien vistas. Sin embargo, años posteriores, años recientes, bueno, siglos recientes, el amaranto pues va a retomar su lugar como sobre todo el cereal tan rico que es en nutrientes, ¿no? Y actualmente pues debería ser más considerado. No veo de hecho, o sea, realmente el amaranto fuera de que lo ves para acompañado de miel para endulzarlo, no se consume realmente tanto y tiene demasiados usos. Solamente aquí como paréntesis, es muy bueno sobre todo para, me acuerdo de niña lo hacía mi mamá y lo sacó por ahí de una receta de gobierno sobre generar tortitas. O sea, tú puedes hacer tus vegetales, papa, chícharo, zanahoria, las picas y las unificas con amaranto y obviamente ayudados de un poco de huevo. Y con esto pues sabe muy rico porque no es pan como tal, pero es un cereal bastante vigoroso. Entonces puedes comer sanamente con el amaranto y además es muy barato. Puedes comprar un costal de amaranto por muy bajo precio en comparación de otros cereales. Igualmente puedes hacer también el atole, que el atole también pues viene del maíz, pero también puedes hacer atole de amaranto, ¿no? Entonces hay que retomar un poco la importancia. Sí fue muy importante en Mesoamérica, no solo en el aspecto nutricional, sino en el aspecto religioso. Y bueno, ahorita pues tenemos aquí, que de hecho es mexicano como tal, y no se aprovecha, no lo aprovechamos y es sumamente barato. Sí. De hecho, ahorita está como muy... En México pues somos un país de gordos, como ya saben, ¿no? Pero sí, como dices, tenemos muchos alimentos que podemos aprovechar y no lo hacemos. Y está como muy de moda ponerse a dieta y todas esas dietas raras. Y muchas veces, por ejemplo, si quieres ser vegano es muy caro. Yo el otro día estaba viendo una carne vegana y dije, ¿qué pedo? Esto cuesta como
cuatro veces la carne normal, ¿sabes? Pero sí, o sea, el amaranto no es caro, por ejemplo, y lo puede, como nunca había pensado en usarlo como para hacer tortillas. Esto se me antojó. Sí, la ventaja es que, pues, por ejemplo, muchos ocupan el pan molido y recordemos que, pues, no en vano el pan molido, en general el trigo, digamos que sí tiene una alto carga de carbohidratos que al final, pues, podrían darte kilos extras si es que no los tomas muy en cuenta o no lo cuidas, pero el amaranto sí es bastante ligero y obviamente las propiedades, pues, simplemente al alcance de una googleada pueden descifrarlo. Entonces, sí, retomemos un poco el amaranto. Sirve para platillos salados, como dije, dulces, ¿no? Tanto en estas alegrías que les llaman, acompañadas incluso de las palanquetas con cacahuate o pepita, o también el atole, como dije, está la receta en internet. Sin embargo, ahorita quisiera volver un poco al frijol, Ujú. que como dijimos, este es un alimento bastante antiguo y que no ha desaparecido de la dieta. O sea, realmente no sé si ustedes consuman, por ejemplo, tortas placeras, tienen su frijolito. En muchas cosas están los frijolitos, ¿no? Incluso tus frijolitos rancheros en el desayuno para abrirte una comida, tus tostaditas con frijolitos y con lechuguita y con quesito. O sea, en general el frijol también tiene las ventajas de ser bastante versátil. Y bueno, de hecho, si a ustedes les gustaría que habláramos del maíz solamente, quisiera en algún momento pues también compartir. Le estaba diciendo a Fer de un libro o revista que me compré hace un tiempo, que se llama De México para el Mundo, el espíritu del maíz, de Isabel Serrano y Ari Cajan. Sin embargo, aquí hablan de otros, justamente de otro tipo de alimentos que también pueden complementar al maíz. Y qué mejor que, como dije, el frijol, ¿no? Entonces aquí es un extracto de Arturo Lomeli, perdón, que se llama El consumidor ante la controversia de la tortilla, de la obra Maíz Tortilla, Políticas y Alternativas, páginas 204 a 205. Y él habla de cómo es que ambos, tanto el maíz como el frijol, se complementan. Y dice más o menos así. Desde el punto de vista de la nutrición, ningún grano por sí solo proporciona todos los nutrientes que requerimos. En todas las culturas gastronómicas donde los granos forman parte de una dieta, instinti instinti perdón, instintivamente se ha buscado superar las limitaciones de los granos, enriqueciendo la dieta, proponiendo en evidencia el principio de complementación de los alimentos para eliminar deficiencias y compensar propiedades. En nuestro país, esta complementación se realizó de manera ideal al combinar el maíz con el frijol, que complementa los aminoácidos y proporciona una proteína de mayor valor. El maíz es de alguna manera deficiente en lisina y los frijoles son ricos en ella. Desde hace años, nutricionistas de renombre internacional han señalado el acierto nutricional que significa nuestro mexicano taco de frijoles. O sea, ya esto es como un aporte ya más incluso moderno y científico, que realmente lleva esta estrategia siglos, ¿no? El poder sembrar el frijolito junto a las milpas y que cada uno se logre complementar en el crecimiento y se aprovechen los nutrientes de la tierra y el agua, pues es una intuición o una ingeniería bastante antigua y que no ha perdido validez y que los nutriólogos pues apoyan y obviamente alaban, ¿no? Sí, el frijol es muy importante para una dieta equilibrada. Y el maíz Y también. sí, recuerden ahorita, de hecho hace rato comí unos tlacoyos, qué mejor combinación de ambos que una tortilla con un relleno de frijolitos, ¿no? O el maíz, perdón, el tamal de frijoles, ¿no? Ahí es donde pueden ver ambos. Sope, ay, se me antojó un sope. Sí, pero ya hablando un poco más, sabes que si lo piensas bien y esto, o sea, lo pensé cuando estábamos armando la escaleta de este programa, es como muy raro pensar ahorita en la gastronomía mexicana sin la carne. O sea, ahorita pues la carne es como muy importante para muchos platillos mexicanos. Pero tú me dijiste algo que era muy cierto, que pues obviamente las vacas y los cerdos no existían aquí. Y comían carne, por ejemplo, creo que me dijiste como de codorniz, los guajolotes, obviamente,
Y tenían gallinas, había gallinas. No, bueno, no eran como tal gallinas. Las gallinas que conocemos son europeas. Ujú. Sería una pariente de gallina silvestre que había por acá, pero no es la gallina actual. O sea, como la Lo que sí común. había, perritos encebados. Ah, sí. Y también comían, pues, o sea, la fauna que había aquí, que era como iguanas, ranas. Sí, realmente lo principal, de hecho, serían los insectos. O sea, podemos también hablar solamente de la dieta mesoamericana insectívora, Ujú. que va desde obviamente los clásicos chapulines hasta cierto tipo de gusanos, ¿no? Entonces sí fueron como tal bastante acertados en aprovechar todos los recursos que se les presentaba en cuanto a proteína, Sí. porque si no había ganado grande. De hecho, pues ya lo hemos hablado en lo de domesticación animal. El único animal de carga en todo el continente estaba en Sudamérica y es la llama, estos camélidos, ¿no? Pero tampoco ellos sirven para tantas cosas que la carne no puede ser tan fácilmente ocupada, porque ellos ocupan el transporte, ocupan la lana, ocupan tantos usos de la llama que no se las iban a comer tampoco. Entonces, en general, ¿de dónde sacas proteínas? De los Sobre insectos. todo de los insectos. O sea, realmente los insectos son una alta fuente de proteína que de hecho actualmente empieza como que a resurgir el movimiento para justamente los impactos de la carne y shalala. Pero si no, no hay como tal carne de puerco, carne de chivo, de vaca, de gallinas, como decías, el más grande es el guajolote. Entonces, sí, esa es una excelente observación. Y hoy es como muy raro pensar, o sea, los tacos sin la carne del cerdo, o sea, los tacos al pastor, por ejemplo, sin el cerdo o el chicharrón. Sí, es muy raro. Uf, una quesadilla. O sea, no estamos hablando de cosas de Ciudad de México, sino una quesadilla realmente, esas que llevaban champiñón, flor de calabaza, tlalitos, quesillo, eh, epazote. Realmente, pues, no es lo mismo una quesadilla sin los tlalitos, que son, digamos, son pedazos de chicharrón. Sí. No es lo mismo, o sea, por mucho que le metas el champiñón, el epazote y la flor de calabaza, sin el chicharrón no vas a ver No. igual. Y aparte el queso, ¿de dónde lo sacaban? Pues no. Ujú. Pero también también estábamos hablando sobre el cacao, que era muy importante también en Mesoamérica. Era más como, era considerado sagrado igual que el maíz, ¿no? Sí, eso es un poquito más en el mundo maya, no tanto el altiplano, porque pues, no en vano ahí también incluso valía pues como moneda y al mismo tiempo se encarna para simbolizar el número cero. Eso, realmente si no lo saben, esta formita de ojito incluso que le podrían llamar para el cero en el sistema numérico maya es un cacao. Entonces, sí, realmente es muy importante. Incluso sabemos que hay todo un aspecto religioso de deidades en torno al cacao. Hay leyendas al respecto que si a ustedes algún día quieren, podemos también hablar de eso. Pero sí, en definitiva el cacao también es primordial y sobre todo en la variedad de usos que se le dieron, no solamente económicos en el aspecto de moneda, sino obviamente las bebidas que salen de él, ¿no? Con este sabor fuerte que hasta actualmente en zona maya, incluso creo que hasta en Oaxaca, se tienen bebidas bastante particulares sobre el aprovechamiento del cacao, no solamente el chocolate. Pero, por ejemplo, me acuerdo del mural de los bebedores en Cholula. No me acuerdo si la bebida que estaban tomando, o sea, que están tomando en el mural, era cacao o es pulque. Tere se enojaría bastante, es pulque. Pues yo cómo voy a saber si nunca nos invitaron a ver esa madre en vivo. Ah, sí, es que yo dije, ¿cómo es que no te acordaste, Fernando? No, ese fue un trabajo que hice con May, por eso es que no te acuerdas. Sí, No me incluyeron, qué mala onda. era un trabajo por parejas. No. Yo con quién no trabajé. ¿Quién sabe? Eso fue para materiales orgánicos. No sé, fue una materia no, no fue etnología histórica en la materia de Laura. No,
Bueno, el punto es que no me acordaba qué era. Y sí me acuerdo que en algún momento estuvo abierto al público, pero nunca nos invitó. No, pues Pero estaba bueno. el pobre muy, muy afectado. Pero luego lo abren al público y nunca nos avisaron. O sea, en los 4 años que estuvimos ahí, yo nunca lo pude ver. Pero Touché. bueno, si tienen chance de verlo, vayan a verlo porque está muy padre. Igual no creo que puedan verlo como tal porque ya está bastante despintado por la vida. Sin embargo, cerca del sitio está el Museo de Sitio. Entonces allá hacen una réplica bastante buena. Es un pedazo nada más, no es completo porque tiene bastantes metros. Podrían visitar ahí el Museo de Sitio de Cholula, ver la réplica con los colores un poco más vívidos y duraderos. O también irse a otro museo que se llama Casa del Caballero Águila, y ahí tienen una réplica completa, pero en miniatura. Ahí pueden ver toda la línea de mural. Sí, pero bueno, eso fue una tangente de esta conversación. Eh, También un tema interesante de la alimentación en Mesoamérica es lo de la antropofagia, ¿no? Sí, esto, la verdad, no es como que no queramos decirlo, al contrario, creo que es, bueno, sabemos que es importante, pero también es un tema que se toma mucho para el amarillismo, para hacerlo bastante sensacionalista. No vale la pena como tal ocupar este tipo de argumentos para mantener ciertas posturas. Esto es algo que sucedía y no como tal significaba que fuera algo de todos los días. La antropofagia ritual era eso, en situaciones muy particulares y bajo personas autorizadas. No es como que cualquiera iba y Lo tenía tocaba el hambre filtro, ¿no? y se le antojaba un muslito del vecino y iba corriendo con tu cuchillo de obsidiana y ya le cortaba un muslito y se lo comía. O sea, eso es completamente absurdo y sin sentido. Más Esto como era canibalismo. homicidio incluso. Sí. Primero homicidio y luego canibalismo. Pero no, esto se refiere justamente a las instituciones. Esto era hecho por un agente especializado, que era un sacerdote experto en, en cortar bien el cuerpo humano, Sí. saber exactamente cómo y obviamente qué significaba todo este proceso. Eran en fechas particulares y bajo ciertos procesos. No es algo que sucediera porque sí. Eso también vale la pena porque pues ya tiene bastantes décadas, ¿no? Pero este argumento de que debido a que, lo que decíamos hace un momento, de que no había grandes cantidades de proteína en la fauna, la forma de compensar esta Falta de proteína. ajá, era comerse entre ellos. Y con eso era la antropofagia. Y ese No, no, eso ya está súper desmentido hace décadas, pero es un argumento del siglo pasado. Entonces, tengan cuidado con pensar de esta manera, sobre todo porque ya hay bastante evidencia de antropología física, y más ahorita con todos los rescates que se están haciendo en Ciudad de México que hablan sobre sacrificio y ujú. sobre también la antropofagia que se refiere, ¿no? Tienes que entender cómo fue cortado el cuerpo humano, cómo fue procesada la comida. Y esa es una pregunta que de hecho me acuerdo que nos hicieron al principio de la carrera y que yo no supe responder en su momento, pero siempre se me grabó. ¿Cuál es la única manera de probar que hubo antropofagia ritual? ¿Recuerdas la respuesta, Fer? No. Oh. Porque muchos dirían, no, pues encontrar los huesos cortados. Ok, sí te habla de que hubo un procesamiento de la carne, pero no te habla de antropofagia ritual. Ok, encontraste los cuchillos, pero no te dice que se comieron la carne, bien pudieron habérsela quitado a los huesos. Pues las fuentes históricas, tal vez. Lo mismo, no te demuestra, o sea, al final las fuentes históricas también tienen un punto débil y que no te pueden dar como tal la realidad. La única manera de comprobarlo científicamente es con análisis de coprolitos. Es la única manera en la que puedes demostrar que realmente fue consumido un ser humano. De otra manera puede ser simplemente un procesamiento ritual. Hay actividades funerarias que tienes que descarnar los huesos y una vez descarnados, ahora sí ser enterrados o procesados. Bien pudiste otro tipo de circunstancias, ¿no? Como que se lo dieron a las bestias y que ellos se alimentaran del hombre. Pero realmente, ¿cómo puedes demostrar que un ser humano comió a otro ser humano?
analizando sus restos fecales. Solamente ahí se va a demostrar los restos del otro ser humano. Es la única manera. Sí, tienes razón. ¿Quién nos hizo esa pregunta, Bruñuela? Creo que sí, y perfectamente recuerdo quién dijo la respuesta. Fue Yola. Yo ni siquiera, en ese momento ni siquiera sabía que era coprolitos. Así de estúpidas eran, ¿no? Todos llegamos bastante verdes a la universidad, créanos, no se preocupen. Igual no necesitan saberlo todo, pero pues así se aprende. Pero bueno, sí, tienes razón. O sea, tomando en cuenta esto, que la antropofagia no era como muy... No era algo cotidiano, como dices. También tenemos que tomar en cuenta que se hacía, por ejemplo, los humanos que se comían eran básicamente los sacrificados, ¿no? Porque ser sacrificado era casi como un honor y entonces lo primero que hacían, que ya mucha gente sabe esto, pero lo primero que hacían era sacar el corazón. Y una vez que sacaban el corazón del sacrificado era como que una parte, casi como que una esencia de esa persona como que la sacaban y era lo que le daban de sacrificio a los dioses. Y después en Templo Mayor, por ejemplo, lo que hacían era tirar el cuerpo por las escalinatas. Y luego ya, como dices, ¿no? El sacerdote o alguien así, ya cortaba las partes del humano y las repartía. Los muslos, como dices, para la gente casi como de la corte. Y las vísceras creo que se las daban a las mascotas de Tlatoani, o sea, los pumas y así. Y así se iban repartiendo la carne. Pero también me acuerdo de haber leído que no era como así, ay, vamos, me voy a echar una torta de carne humana. No, o sea, creo que comían súper poquito. Creo que eran como 15 gramos lo que comían de carne humana, o sea, tampoco era tanto. Pero básicamente porque era algo más ritual que el satisfacer necesidades humanas, ¿sabes? De hecho, eso lo vimos en ese seminario de mexicas. Si no me recuerdo, creo que eso está en el Códice Mendocino, no estoy muy segura. Habría que repasar esos apuntes, pero sí como tal vimos cómo era la división. Y recordemos, estos son cautivos. Muchas veces ese cautivo no fue atrapado por una sola persona, o sea, muchas veces tenían que participar más de dos. Entonces, entre todos los que lograron ese cautivo, se repartían, ya sea la piernita, ya sea las dos piernitas. O sea, no es como que, hurra, familia, hoy se come. Eso realmente no rendía como tal. Además de que también una observación justamente con lo que dijiste, Fer, lo primero que se le hacía al cautivo era extraerles el corazón, pero por una razón también muy importante, para que muriera rápido. No es como tal una tortura de que el pobre estuviera sintiendo todo el desmembramiento. O sea, esto estaba hecho no para fines morbosos o, como dijimos, de tortura, sino está hecho para hacerse preciso. Por eso es que no cualquier persona lo iba a hacer. Porque, o sea, si a nosotros nos dicen, oye, tú tienes que extraerle el corazón a esta persona para que pueda ser llevado ante los dioses, ¿cómo lo matas? No sabes dónde meter el corazón, tal vez si solamente lo estés haciendo que se desangre, que siga sufriendo. O sea, tienes que saber cómo hacer el corte lo más certero, y sobre todo las herramientas de obsidiana son de un filo particular. Si no conoces los filos de obsidiana, vas a arruinarlo. Sí. Tanto el filo como el cuerpo, ¿no? Entonces, se puede notar en los huesos cómo es que se hacen los cortes y son perfectos. Entonces, esto era de un solo movimiento y rápido. Nada de que, ay, pobrecito, todavía está sintiendo y sufriendo. No. Bueno, yo creo que sí sienten un poquito, ¿no? Obviamente no es que les pusieran anestesia, pero me refiero que una vez que ya hacen los primeros cortes, el individuo ya murió. Sí, o sea, ya no es como que, te digo, estén ahí todavía sintiendo que están muriéndose del sangrado, estén sintiendo algún otro corte. O sea, no va a durar tanto la agonía, es rápida y certera. Sí. Y también es importante recordar que el pozole, obviamente el pozoleo es un platillo mexicano muy importante, por así decirlo, pero pues antes el pozole se hacía con carne humana. Con tlaxcalteca, para que sepa bien. Sin ofender a los del Tlaxcala, yo todo bien con su estado, yo lo disfruto bastante.
Sí, es un chiste muy malo que luego escuchábamos en la, en la licenciatura. El término en náhuatl es pozzoli, entonces sí hay una imagen por ahí que circula bastante de un, creo que es del Códice Florentino, es muy popular en internet, justamente donde se ve la bandejita de comida con la cabecita y las patitas ahí saliendo. Ujú. Eh, Obviamente sí, de hecho ahí está la idea por ahí también en internet de que obviamente el pozole que conocemos es el de cerdo, sabe muy rico con cerdo y pues se supone que esto fue porque el cerdo tiene el sabor más similar al del ser humano. Entonces para que el sabor al menos quedara, obviamente no iban a estar poniendo un tlaxcalteca porque eso es ya en contra de la ley, pues tuvieron que ocupar algo más cercano. Y pues dijeron, Sí. bueno, quitemos la carne de humano, de cautivo, y pongamos pues, de cerdo. Al cabo que pues saben casi igual. Y es así como tenemos el pozole de puerco. No sé si te refieres al mismo, pero me acuerdo de haber visto, creo que fue en el Códice Magliabechiano. Creo que fue en ese códice donde hay una imagen como que sí, que están como las cazuelas y están la patita y la manita y la cabecita. O sea, se ve claramente que se están comiendo al ser humano, pero ves que es algo ritual porque ahí en esa misma imagen hay una deidad, o sea, está como la deidad en grande, bueno, un poco más Si no mal grande. recuerdo, no es Mictlantecutli, porque sí me acuerdo que está descarnado, ¿no? No me acuerdo qué deidad era, pero ahí está sentada enfrente de los que están Ujú. comiendo. Ahí, y es así como sabes que obviamente aquí está pasando algo ritual, ¿no? Sí, no es algo que sea mundano, que sea como dijimos, para satisfacer necesidades básicas, ¿no? Como Sí. dijimos, de la alimentación, había muchas otras formas que los mesoamericanos aprovechaban. O sea, sí, tal vez no había carne, pero sí habían otras formas de proteína muy importantes. Pero así como dijiste que los españoles con el amaranto que como que intentaron más o menos como borrar esa parte porque era un vínculo con, La religión mesoamericana. ajá, igual me acuerdo que me dijiste, creo que eran los totonacos, que le ofrecieron a los españoles carne humana. Obviamente ellos lo estaban haciendo en buena onda, como oigan, les vamos a ofrecer esta parte, una carne humana que es muy importante, parte de este reto. Y los españoles lo Sí. vieron así como de qué pedo. Pinches Obviamente, creo salvajes. que sí, creo que quien más lo dice es Bernal Díaz. Sabemos, no leímos a Bernal Díaz hace unas semanas, pero vamos, o sea, no, no hay mucho pierde ahí. Ustedes pueden hacerlo, historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Sí, pues obviamente van ya entrando a Zempoala, ven como que ahí todo está muy raro. No hay hostilidad como tal, pero al entrar ven toda la ciudad pues bañada, los basamentos bañados en sangre. Ellos estaban aterrados de qué es lo que está pasando aquí. Obviamente salen buena onda los zempoaltecas, pero si llega el llamado, mal llamado cacique gordo, y dice, pues aquí tienen, son bien recibidos, son nuestros amigos, les vamos a dar de comer. Y sacan las charolas y ellos de, ¿pero qué? ¿Por qué? Ellos de, no, nuestros mejores alimentos y pues obviamente estaban sumamente aterrados y ya querían escapar de ahí. Realmente sí tuvieron muchos... Me da mucha risa la reacción porque aquí es completamente normal, pero pues incluso a nosotros, si nos ofrecen comida humana, ¿cómo estaríamos actuando, no? Sí. En ese momento, pues, es por eso a mí me da mucha risa, porque, pues, es parte de este choque cultural que para ellos es un manjar, es algo divino, como ya has estado diciendo, que no es para cualquier más igual por ahí, o sea, es solamente para personas especiales y para los dioses. Entonces, pues se los ofrecieron a ellos, pero cualquiera de nosotros estaría bastante aterrado de encontrarse una piernita humana en tu pozolito. Entonces, sí, Bernal está muy frustrado, ven toda la ciudad de Zempoala en sangre y pues se enojen que dónde estamos. Sí. Y hablando ya como de la parte europea, ¿cuáles eran los básicos alimenticios de Europa? Realmente aquí, así como el maíz es para Mesoamérica, para México, para América, o el arroz es para el lejano oriente, el trigo es Ah, para sí. Europa. Realmente, pues sí, el trigo se ha dado muy bien.
Es también un cereal bastante especial que, pues, por ejemplo, aquí en América o en México sobre todo, pues, no era tan fácil de conseguir. Requiere un clima distinto, sobre todo, pues sí, en latitudes altas. México por eso fue tan complicado traer el trigo y al final tuvieron que hacer sobre todo adaptarse al maíz, pero si el trigo es muy importante, imagínense cómo sabe el pan si no fuera de trigo. ¿Y la avena dónde es? La avena. También es de Europa, ¿no? Excelente pregunta, eso nunca me lo consideré. Creo que la avena es mesoamericana, Ah, sí. no estoy segura. Bueno, lo digo porque también ahorita se me ocurre, como estabas diciendo, del amaranto que puede ser un sustituto para muchos alimentos, igual la avena hoy se utiliza para muchas pues, galletas de avena, igual usan avena como para empanizar, pero bueno, Me encanta la avena hervida, sabe muy bien en la yo mañana y en la también, noche. a mí también me encanta y la gente dice que es una comida de viejitos, pero sabe muy rico. Ahora, son es para personas sanas. Ah, así es, no es como tal de Europa, pero vino de Europa para nosotros, es del viejo mundo. Ah, ok. Su origen es de Asia. Ah, ok. Bueno, la avena, la carne de vaca obviamente era muy importante en Europa también. En general, pues todo, ¿no? Lo importante es que nosotros estamos diciendo vienen de Europa, son de Europa, no significa que hayan nacido aquí como aquí lo fue en el maíz. Es que recordemos que el viejo mundo no solamente era Europa, era Asia y era África. Entonces, estos tres continentes fueron compartiendo tantas cosas, no solamente, no sé, tecnología militar, no solamente arte, política, sino obviamente comida, lenguaje. Entonces, muchas cosas que fueron quizás saliendo de cierto lugar fue rápidamente dispersado y compartido en estos tres continentes. En este caso, pues recordemos que la zona de Levante, nuevamente lo comentamos, eh, fue cuna de muchísimas cosas. Y hay obviamente también muchos cereales, ¿no? De hecho, me acuerdo un poco de la materia de orígenes de la civilización con la cebada, que justamente nace en esta zona, la cebada. Ahorita es imposible que nazca ahí por los cambios climáticos, es cultivada en Europa, pero hace 3.000, 5.000 años era hacia la zona de Levante. Entonces es lo mismo con muchas cosas que empezaron quizá en zonas hoy desérticas y que actualmente pueden bien sembrarse incluso en Estados Unidos, ¿no? Como pienso en el vino, ¿no? Entonces, sí, o sea, muchas cosas bien pudieron haber nacido en Asia o incluso en África, pero obviamente en este intercambio, pues Europa lo trae a América. Ahorita que mencionas el vino, obviamente el vino es muy importante para los españoles, casi casi es como su agua. Sí. Cuando llegaron aquí a Mesoamérica, eh, obviamente aquí no había uvas y creo que en alguna parte como cerca de Cuernavaca, creo que ahí descubrieron que se podía cultivar la uva y en algún momento Cortés creó como unas, ¿cómo se llaman? Donde hacen el vino, viñedos. Viñas. Ajá. Hizo unos viñedos ahí para producir su propio vino y después de un rato creo que el emperador creo que le dijo que ya no podía hacer eso. Entonces, por si me acordé ahorita que dijiste eso del vino. Cortés, me estás acabando el negocio, chaval. Sí. Sí, de hecho, solo para que recuerden, había un permiso especial para consumir vino en la época novohispana. Obviamente en ese momento habían dos, se le llamaba vino a todo, pero había dos clases de vino. El vino español, que sería el vino real de las uvas, y el vino para los indios, que sería pues el pulque, que así se les llamaba. Como obviamente no le iban a decir pulque u octli, que es su nombre náhuatl, le llamaban vino al pulque. Yo prefiero el pulque que el vino, la neta. La neta, me gusta muchísimo el pulque, es mi número uno, pero no puedo decirle que no a un buen vino, la verdad. Entonces, no podría decidir, sobre todo porque
los disfruto, pero pues el pulque es mi número uno por simple sentimentalismo. Mi número uno es el mezcal, pero no sé si el mezcal, no tengo muy... Creo que el mezcal lo empezaron a hacer cuando llegaron los españoles, ¿no? Sí, el más antiguo es el pulque, tanto el tequila como el mezcal son recientes al lado del pulque. El pulque, Ujú. como lo dijiste, en el mural de los bebedores podemos ver su antigüedad de 2000 años aproximadamente. Y cuando llegaron los españoles, obviamente ellos trajeron como su carne y así, pero en las fuentes históricas se ve que los mesoamericanos, especialmente los tlaxcaltecas, les daban de comer, ¿no? Pero me imagino qué difícil ha de haber sido, como dices, ¿no? La alimentación era muy difícil, la proteína básicamente venía de insectos. No sé, yo creo que sí se la pasaron un poco mal los españoles. Sí, hay que considerar aquí que los conquistadores, los primeros que llegan, pues saben que iban a la aventura como tal, o sea, saben que van a un nuevo mundo, no van a estarse poniendo como muy especialitos o muy exigentes con lo que puedan encontrar, ¿no? Al contrario, con que coman algo ya, ya es ganancia, ¿no? En ese sentido, pues tampoco es como que llevaran demasiadas provisiones. Obviamente se iban a acabar en algún momento más y volvemos a recordar, Cortés iba huyendo de Velázquez. Si lo atrapaba Velázquez, lo iba a llevar directito a la prisión o incluso a la muerte. Entonces no podía volver, pero la comida no iba a ser eterna. Entonces, el haber tenido aliados, como dijimos, en Pala, de los primeros en brindarles, de hecho desde antes en Tabasco, y los mayas en Cozumel también ya los habían alimentado, pero pues obviamente los tlaxcaltecas se vuelven los befos de Cortés y compañía, como dijimos, ¿no? Incluso algunos de sus compas se casan con algunas de las princesas, pero ahí es donde es muy claro donde pues los van a empezar a alimentar y de hecho serán los mayores benefactores y patrocinadores de la Operación de Cortés. Ya lo dijimos el 13 de agosto, ellos hicieron los bergantines, pero ellos también pues daban hombres, ellos los alimentaban. Sí. Realmente Tlaxcala tenía recursos suficientes para aportar de cualquier manera, tanto recursos humanos como recursos materiales. Entonces, sí, ellos se dedicaron a alimentarlos y muchas veces, pues, podemos imaginarnos a los conquistadores, pues, un poco hartos. De hecho, por ahí, Federico Navarrete pude entrar a una conferencia que dio hace poco y él hablaba que de hecho quienes se encargaron de alimentar como tal a los conquistadores, estas personas tan raras en Mesoamérica, fueron las mujeres. Ellas eran las que poco a poco como que pues amenizaban esto porque obviamente va a llegar un punto en el que te puedes hartar, te puedes frustrar, estás cansado, harto y en un mundo extraño. Las mujeres fueron las que poco a poco iban introduciendo a los conquistadores al mundo mesoamericano, desde la comida, desde bañarlos, Ujú. desde vestirlos, hasta obviamente tener quizá una relación, un matrimonio o como quieran llamar a estas cosas arregladas que surgen, ¿no? Serán las mujeres quienes se encarguen de eso. Sí, es que también cuando pensamos en la conquista o sea, de aquí de Mesoamérica, creo que mucha gente suele pensar como si fuera una conquista tipo en Estados Unidos, ¿no? O en Canadá, se cuenta. Y no, o sea, no así de que llegan, me repugnan todos los nativos, voy a imponer mi cultura aquí. Y no fue tanto así, o sea, yo creo que hasta cierto punto, ahorita no sé, porque no estuve ahí, pero ni soy como tú, Santi, que estudio las fuentes históricas. Pero yo creo que hasta cierto punto los españoles como que tuvieron un poco más de tolerancia, ¿no? Sí, no solamente tolerancia, sino que entendían, ¿no? O sea, Ujú. un puñado de personitas que van a ser ante solamente el Altepetl de Tlaxcala, ¿no? Que pues, como dije, o sea, tenían militares y soldados a su disposición por millares. No es como que iban a ponerse ahí al tú por tú, o sea, no les convenía, sabían dónde estaban y pues tenían que aceptar algunas cosas, entre ellas pues tenían que comer. Y Sí. pues la comida, pues obviamente imagínate cuántas tortillas tuvieron que hacer en ese momento. Ya me imagino a las pobres chicas haciendo ahí tantas y tantas tortillas, porque nunca se habla de quiénes llevaban la comida en las expediciones.
Llevaban cargueros, llevaban cocineras, llevaban mujeres de asistencia. Entonces, pues sí, esa comida se hacía por manos femeninas y no Bueno, se porque mencionó. también me acuerdo que en alguna clase también vimos que, por ejemplo, las tortillas fueron muy importantes para alimentar a los que construyeron, por ejemplo, Teotihuacán. Era mucha gente a la que tenían que alimentar y la tortilla era buena porque, aparte de que era como buena fuente de energía, la podías hacer rápido y te la podías llevar y te echabas tu taquito, ya sabes. De hecho, no era Teotihuacán. Si mi memoria no me falla, fue Monte Albán, Ah, sí, cierto, Monte Albán, perdón. porque ahí se encuentran justamente los primeros comales de cerámica. Sí, sí, Y cierto. sí, es ahí donde entiendes la... De hecho, eso es algo, de hecho siempre quise comentar ese punto, pero ahorita que lo mencionas vale la pena retomarlo. Quizá después lo hagamos cuando hablemos del maíz, pero realmente es una tecnología y un avance social importantísimo la tortilla. Nosotros es muy común que no nos falte nuestro taquito en la comida, en la cena, en el desayuno, pero el haber inventado la tortilla requirió ingeniería social abundante a gran escala. Te facilita el alimentar cientos de personas, solamente con eso. Sí. Eh, Cuando llegaron los españoles aquí a Mesoamérica, y tú puedes decir más de esto, Fati, porque tú conoces más, pero en las cartas de relación de Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo mencionan cuando llegaron al mercado de Tlatelolco, ¿no? Y ahí es cuando realmente ven como que esta diversidad de alimentos y de objetos y de cosas que se intercambiaban en ese mercado y lo diferente que era a lo español, ¿no? Sí, es como esta ironía, ¿no? ¿Cómo llamarlo? Que es, como dices, completamente distinto, pero a la vez tiene mucha similitud. Por eso es que Cortés se la pasa dando tantas analogías a lo que él conoce, ¿no? Siempre está comparando Tenochtitlan con ciudades como Sevilla. Sí, Y me acuerdo de lo que menciona en su segunda carta, es que habla de las dimensiones del mercado de Tlatelolco, lo hace ver como una plaza gigante, donde pueden haber tantas personas, donde vienen con tantos productos. Él sí es, como dijimos, por eso vale la pena darle una revisada a la segunda carta, es muy interesante, o sea, no escatima en detallar sobre todo lo que ve en el mercado. Y bueno, aquí no creo que valga la pena detenerse mucho, sino más bien es como que nosotros mismos démonos cuenta de cuando vamos a un mercado. O sea, si ustedes no han ido a un mercado, ya deberían, o hay buenos precios ahí, la neta. No es como en el Walmart o en el Soriana, realmente te venden puro plástico y con precios excesivos. O sea, váyanse al mercado, llévense sus bolsas de así recicladas y de tela y van a ver ahí en los mejores precios y obviamente productos buenos, porque ahí es de donde consiguen de la central de abastos. Pero ese no es el punto. O sea, ustedes véanlo, o sea, hay infinidad de productos, infinidad de áreas y también cuánta diversidad de vegetales, de comida van a encontrar. No solamente comida preparada, sino los vegetales crus, ¿no? Y es ahí donde pues perfectamente podemos saber cuánto pudo haber visto Cortés, cuánto pudieron haber visto ellos y cuánto era el día a día en Tlatelolco y en general en cualquier mercado, porque sabemos que los mercados son parte fundamental de un centro urbano. Sin embargo, pues el Tlatelolco fue el más grande en su momento. Pero es muy fácil realmente identificar, bueno, no tan fácil, pero arqueológicamente, ¿no? Estos lugares grandísimos al aire libre y quizá con algunos compartimentos, donde ahí pues podías llegar perfectamente con tu carga, con tu mercancía y empezarlo a vender o a hacer el trueque y con eso pues generar el intercambio de bienes. ¿y qué pasó después de que capturaron a Cuauhtémoc? Excelente pregunta, porque eso de hecho ya lo habíamos comentado el 13 de agosto, más o menos. O sea, como dijimos aquí, el viaje no termina, la ambición, o sea, una vez de que cae México Tenochtitlan, dicen, ok, esto solo promete mayor fortuna, mayor gloria, y deciden ir por otros reinos, deciden ir por otras tierras, solamente como recordatorio, pues ahí es cuando el Imperio Purépecha decide rendirse, entre comillas, ante los españoles, deciden no pelear y deciden tomar sus medidas para evitar daños colaterales y terminar como México Tenochtitlan. Entonces, pues en este sentido deciden irse hacia el sur
hacia Centroamérica y pues obviamente es ahí donde van jalando al pobre de Cuauhtémoc y compañía. Sabemos, si es que ustedes han visitado la zona de Chiapas, de Guatemala, es selva. No sé, igual ahorita es más complicado, pero imagínense ir sin conocer realmente a dónde van, con calor, con quizá alguna plaga que se te pegó en la selva. Cuidarte de animales ponzoñosos, como, no sé, serpientes, arañas. Obviamente el agua puede escasear. Tus acompañantes bien podrían también verse enfermos y tú tienes que atenderlos. Entonces, todos estos problemas que surgen en expediciones en clima selvático son complicados. Y obviamente estas expediciones, como dijimos, fueron muy complicadas para ellos, que entre ellos pues diezmaron también el humor de la expedición, entre ahí pudo haber muerto Cuauhtémoc, pero lo importante de todo esto es que es aquí donde se tienen testimonios de que muchos de estos españoles rumbo a Honduras van a morir de hartazgo de comida. ¿Qué significa? Que tenían tanta hambre que después de un largo periodo de hambruna consiguen un poco más, se atascan, literalmente comen demasiado, pero tenían excesiva sal, porque obviamente no habían bebido agua, no habían comido sanamente, entonces consumen tantos alimentos con alto porcentaje de sal que los envenena y los mata. Entonces, es de tantas estas cosas que se enfrentan a cambios bruscos de la alimentación y obviamente a los desafíos de la naturaleza. Es algo interesante porque yo no sabía eso. Y De hecho, aquí nada más como para verlo es uno entre tantos de los problemas cuando suceden expediciones hacia la aventura, o sea, porque la aventura siempre es romantizada, pero realmente te puedes encontrar problemas no solamente de conflictos entre seres humanos, sino obviamente aspectos inmunológicos y fisionómicos que tienen que ver con la alimentación. sí, Ya claro. por ahí conocemos esa clásica enfermedad de falta de vitamina C en alta mar, ¿no? Es lo mismo. Incluso nosotros como arqueólogos, bueno, lo vi mucho en la clínica, cuando cuando se integraban nuevos compañeros gringos al proyecto, pobres, porque les iba un poco mal con la comida de aquí. Y no era porque comían cosas echadas a perder o cosas así, no, o sea, era simplemente porque su organismo no estaba acostumbrado a los alimentos que nosotros comemos. Ay, no, pero me acuerdo había un griego en específico, Tyler, un genio. Ese tipo era un genio. Creo que terminó yendo a estudiar su maestría a Harvard. Pero él solo comía takis. Solo se echaba sus takis porque no quería comer nada más. Y luego, ay, no me acuerdo del japonés, ¿cómo se llamaba? Pero él sí comía más cosas porque una parte importante de la arqueología es cuando estás conviviendo con los trabajadores, muchas veces te ofrecen comida y es como un poco mala onda decirles que no, gracias. Entonces, porque te están ofreciendo algo que o sea, ellos aprecian mucho, ¿no? La comida y normalmente es comida, por ejemplo, que les preparan sus familiares así para que se vayan a trabajar. Entonces, que te lo ofrezcan a ti, pues es algo muy importante, ¿no? Entonces, que les digas que no, pues sí se vería un poco grosero. Entonces, este compañero japonés nunca les decía que no, pero ya llega un punto en el que le dijimos como ya tienes que parar, porque creo que se echaba como 4 tamales que le ofrecían al día y así, y terminó tapado. Pobrecito. Pero bueno, sí, me acuerdo ahorita que hablaste de esto de la aventura. No, es que diste justo en el punto. Esa fue la razón por la que queríamos hablar de este tema, por este choque, no choque de cultural como tal, sino realmente el choque en tu organismo cuando te enfrentas a una nueva dieta. Am, Ahorita me acuerdo un poco, creo que Shigeru nos platicó cuando recién llegó a México, igual los problemas que tuvo. En general, sí, no tarda cuando es un proyecto internacional que vienen chicos de otros países a hacer sus prácticas, a estudiar, a trabajar, a hacer sus tesis, que tengan problemas sobre todo con la comida mexicana y que pues tienen ellos mismos que ir buscando cómo no causar tanta pena o no sufrir o incluso que no se burlen los trabajadores de ellos o nosotros mismos. Y es normal, o sea, también cuando nosotros salimos, pues también podemos enfermarnos, ¿no? Um, Sobre todo ahorita con tantos influencers en TikTok
no sé, esta chica coreana que hablas sobre, no, la diferencia entre dietas coreanas y mexicanas y al final pues también son muy pesadas, ¿no? O aquellos que también hablan sobre, justamente decías, ¿no? A los españoles les gusta mucho el vino, ¿no? Un mexicano va allá y no contempla de que ahí beben, como tú dijiste, vino como agua y entonces al cenar te emborrachas porque bebiste tanto vino y no te diste cuenta y ya cuando viste te decaíste y ya hiciste el ridículo, ¿no? O me acuerdo por ahí sobre, no sé, Alemania, que también bebe mucha cerveza. Los mexicanos usualmente nos jactamos de beber demasiado hasta que te encuentras con un verdadero alemán amante de la cerveza y te das cuenta de que no bebía tanto. O un ruso con vodka, ¿no? Son estereotipos, pero a la vez es un medianamente cierto. Entonces, el impacto que tiene otras dietas que obviamente reflejan una cultura en tu propio organismo, ¿no? Y tú, ¿cómo te enfrentas a ese gran choque, ¿no? Sí, pero sí, algo que me molesta mucho es cuando veo que la gente no... Es que tienes que tener como hasta cierto punto como un poco de respeto, ¿no? Hacia las costumbres gastronómicas, alimenticias de un país. Entonces, me acuerdo cuando trabajé en Coba, en Quintana Roo, era un proyecto gringo, como dices. O sea, los directores eran gringos, estaba financiado por una institución de Estados Unidos y entonces la mayoría de los trabajadores, bueno, la mayoría de los arqueólogos eran de Estados Unidos y lo que pasaba ahí era que le pagaban a una señora del pueblo para que nos hiciera de comer cuando regresábamos de trabajar. Y entonces unas semanas después llegó un estudiante de arqueología de Estados Unidos y le servían su comida y no, ni siquiera, o sea, no comía nada. Y iba y se compraba unas papas a la tienda y regresaba y se las comía ahí. Y yo digo, o sea, se me hace muy grosero que la gente haga eso, o sea, por lo menos haces el intento de probarlo, ¿sabes? O sea, no sé. O incluso, no, o sea, yo sí haría, o sea, si voy a un país y no estoy acostumbrada a esos alimentos, me lo como y si me enfermo, pues ya ni modo, ¿sabes? Pero me daría mucha pena hacer lo que esa persona hizo. Pero es que sabes que, Fer, eso que tú acabas de mencionar es nuestra cultura. En general los latinos somos mucho de la comida. No podemos meternos mucho a Sudamérica, pero pónganse a hablar sobre los orígenes de platillos peruanos o colombianos y verán que ahí inicia la guerra entre ellos porque se jactan de tener ciertos platillos, ¿no? No sé, la arepa, ahorita pensé. Sin embargo, sí valoramos como tal el platillo. Tenemos un valor cultural porque refleja al final esta comida un proceso histórico y un proceso de muchos años. Entonces, por eso es que sí lo valoramos. Sin embargo, tú hablaste de una nacionalidad en específico que no valoran como tal eso porque no tienen como tal ese antecedente. Y tú ya lo dijiste, porque tuvieron un proceso de conquista distinto. Entonces, pues eso hizo que simplemente borrón y cuenta nueva y con eso también tienen otras perspectivas, sobre todo recientes del consumismo, del desechar todo. Sí. Entonces, realmente sí, para nosotros no va a ser nunca coherente, pero culturalmente también lo entendemos perfectamente. La comida forma parte de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra identidad y el orgullo que sentimos, además de que el sabor es exquisito. Sí, tienes razón, no lo había pensado así. Sí, porque para nosotros los mexicanos, o sea, no es solamente sentarse a comer y bye, ¿no? O sea, como dices, es la parte de la preparación, todos los conocimientos, el hecho de que te sientas, por ejemplo, con tus amigos o con tu familia a comer y luego la sobremesa, que la sobremesa no existe en muchos países, en México es muy importante. Sí, tienes razón. La comida es importante. Pues por eso detestamos tanto a Taco Bell con lo que hizo, cómo profanó nuestro hermoso taco, por eso lo detestamos, fue profanación. ¿Sabes? Una vez fui y probé una tipo quesadilla y no estuvo mala. No lo llamaría comida mexicana, pero no, o sea, no estuvo mala. Sí, o sea, tú puedes crear, es parte de la creatividad humana, pero eso a que lo llames como una variación mexicana, no tiene nada de eso. El otro día, no sé si, creo que sí les pasé un video, era de según un pozole,
Y sabemos, al menos no lo hemos preparado, pero tenemos idea clara de cómo se hace un pozole. Todo el mexicano sabe cómo se prepara, no tanto hacerlo. Era una cocinera, una chef en Estados Unidos, y lo hizo de una manera en que fue la deshonra para todos en internet. Metía cosas sin sentido, revolvía, aplanaba, y era de no, así no se hace un pozole. Obviamente que esto fue una reacción de una mamá mexicana en Estados Unidos, y pues ella sí definitivamente no se contuvo y ofendió a la señora, ofendió el platillo y dijo, no, si ustedes quieren un pozole, llámenme a mí, yo lo hago, porque eso es ofensivo, grosero, grotesco y asqueroso. Sí, pero de hecho la comida mexicana es una de las más ricas en el mundo, por así decirlo. Creo que fue en el 2010 cuando le otorgaron la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Sí, hay que considerarlo. Realmente son pocas las cocinas nacionales, si lo queremos llamar así, que tienen este privilegio. Sí. Está la cocina mediterránea, que no es solamente de una nación y engloba a mucha cultura de muchas naciones como España, Italia, Portugal, etcétera, ¿no? Está la comida japonesa, entre ellas. Son como 4 o 5, ahorita no recuerdo bien. Sé que es la mediterránea, la japonesa, y entre ellas también está la mexicana. Y creo que es la única del continente, ahora que recuerdo. Eso significa, bueno, ahí nos podés decir más qué significa que llegues a ser patrimonio, ¿no? O sea, la importancia a la historia de todos, no solamente a la del país, ¿no? Sí. Y obviamente sí, no solamente completa en aspectos nutricionales, sino el aspecto histórico y de identidad que refleja eso. Sí, porque, bueno, o sea, cuando tú declaras algo como patrimonio cultural, ya sea tangible o intangible de la humanidad, o sea, cuando la UNESCO lo declara, realmente lo único que pasa es que como que entra a una lista y puede ser, como diría, como rescatado, salvaguardarlo por parte de esa institución, ¿no? Bueno, más bien por parte de un número de convenios internacionales que existen, ¿no? Entonces, pero no es como si yo digo, ay, yo quiero que mi cocina entre ahí. O sea, no es tan fácil porque tienes que armar todo un expediente y tienes que demostrar por qué debe ser incluida en esa lista. Y en este caso, la cocina mexicana, la gastronomía mexicana, fue incluida porque demostraron que tiene como cierta antigüedad y cierta continuidad histórica. Y también demostraron, o sea, lograron demostrar que tiene un papel importante en la identidad de los mexicanos. Entonces, eso fue como una parte importante de por qué lograron que la UNESCO lo reconociera como patrimonio cultural intangible de la humanidad. Esto es una cosa que llevo reflexionado un tiempo y no creo que esté diciendo algo nuevo, pero simplemente es una pregunta fácil de decir, ¿no? Cuando hablamos de estereotipos y influencias y estilos culturales, siempre nos basamos en algo, ¿no? Pensando un poco cerca, ¿no? En Estados Unidos, ¿qué es lo que pensamos o que vemos quizá de Hollywood, ¿no? Distintos cantantes, o sea, es como este tipo de cosas de entretenimiento que nos llegan porque ellos lo pagan y nos llega por eso a nuestros países. Si hablamos, no sé, de Inglaterra, o sea, podemos pensar en su aspecto expansionista, quizá en el té, quizá en la reina, sus símbolos reales, pero cuando hablamos de México, es la comida, siempre está ahí. Y no es como que los mexicanos hayamos dicho, vamos a hacer una campaña mundial de hablar sobre nosotros en la comida. Realmente eso fue tan inconsciente y tan orgánico que se expandió por el mundo. Sí. Y eso ha sido nuestro sello sin intervención de industria, sin intervención de millonarios, incluso sin intervención del Estado en muchas ocasiones. Los mexicanos que salen son los que llevan la cocina, deciden poner su restaurante y con eso Sí. se va contagiando. En gran parte es también por los tacos, ¿no? O sea, los tacos son conocidos en todo el mundo, pero no es la única parte de la gastronomía mexicana. La cocina mexicana nació para conquistar el mundo sin necesidad de esfuerzos. Sí. Pero bueno, creo que con eso queríamos acabar el programa de hoy, porque como dijimos al principio, se daba para mucho más. Y yo creo que podríamos incluso hacer un segundo programa
tal vez enfocándonos en algunos alimentos en específico, no sé, tendríamos que verlo. Sí, hemos por aquí unas propuestas, como ya habíamos dicho, podemos hablar solo del maíz, porque incluso hay dioses del maíz y Sí. dioses de distintas facetas en la mazorca. También a mí me encantaría hablar del resto de las cocinas que son patrimonio intangible, porque Ah, como claro. dijiste, es un requieren ciertos parámetros. Incluso por ahí hablar de cierta cocina que es más reciente, es latinoamericana y que también quiere hacer la lucha, que es la cocina peruana. Eso también podríamos hablarlo. O incluso también la importancia de la calabaza, ¿no? Que no pudimos mencionarla mucho, pero no en vano es de las principales y las primeras. Y su utilidad de la calabaza, no solamente en aspectos Sí. nutritivos, sino en aspectos más funcionales. Entonces, pues igual si quieren bebidas alcohólicas, aquí ya estuvimos mencionando alguemos. Estaría O bueno hacer un programa de bebidas alcohólicas y echarnos un mezcal mientras hacemos el programa. un juego, ¿no? Sí. Cada vez que digamos estas palabras, un drink. Me encantaría. Ya ustedes lo sabrán en cuanto nos escuchen. Y también, pues, si quieren alguna otra cosa, quizá platillos en específico, sobre todo ahorita que ya es septiembre y pues se viene la consumación de la independencia de México y con esto, pues, pónganse atentos que estaremos hablando de un platillo que surge también, que cumple sus 200 años, que es de mi tierra y es los chiles en nogada. También es muy importante, estaremos ahí publicando en Facebook, no se despeguen, pónganse atentos y bueno, también como siempre, no olviden dejarnos por favor un like, quizá un comentario y suscribirse al canal de YouTube o seguirnos desde Spotify y el resto de plataformas de podcast para que pues puedan escuchar nuestras aportaciones de las arqueólogas de impronta. Esto fue Impronta. Entretejiendo el tiempo.